Tenemos en línea al licenciado Andrés Van der Hoorn, que es el responsable de la fiducia del Banco de Reservas. Así es, sí. Jovin. Él quiere... La fiduciaria Banreservas. Sí, la fiduciaria Banreservas. Él quiere emitir una suerte de orientación a la gente que va a comprar inmuebles que estén vinculados a este tipo de negocio. Me corrige si no lo presenté adecuadamente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes Domingo, Federico y a todo el elenco y donde quiera que esté a mi querido amigo Ricardo Nieves, a su orden. Andrés, en estos días estamos viendo en algunos medios de comunicación escándalos que se han suscitado en torno a ciudadanos que han adquirido inmuebles dentro del marco de algunos proyectos inmobiliarios y que luego han sido resultados estafados. Dentro del marco de jurídico actual que disponemos en la República Dominicana, sobre todo con el esquema de la fiducia, ¿cómo se puede interpretar esto y qué se puede hacer para evitarlo? Sí, ciertamente la República Dominicana llega tarde a adquirir una figura que, a pesar de que no viene del derecho, y tú como abogado lo conoces, del derecho francés que nosotros heredamos, en toda la región de Latinoamérica desde hace 100 años se viene estableciendo la figura del fideicomiso como una forma quizás de adaptar al derecho comparado lo que es el trust en Estados Unidos. Y como decía, ciertamente por muchas razones la República Dominicana solamente tiene apenas 10 años con esta figura, que en otros países como México, Panamá, Colombia, Argentina, etcétera, y Chile, ya tiene casi 100 años. Y evidentemente que esta figura lo que viene a agilizar los procesos de confianza, sobre todo en lo que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario. Y no es por casualidad que noticias como esta, que hace 15 años en nuestro país eran recurrentes, muchos ingenieros o muchos desarrolladores, mejor dicho, estafaban a los clientes porque se prometía una cosa y no cumplían en el tiempo, etcétera. Viene esta figura y un poco lo que hace es que genera un estado de confianza con un administrador imparcial que está siendo regulado por el sistema financiero. Y es cuando en el 2011 se promulga la ley 189-11, que es la ley de desarrollo inmobiliario y fideicomiso, y es a través de ella que se desarrollan proyectos público-privados como por ejemplo el Ciudad Juan Bosch. Pero no solamente eso, sino también que ha sido donde ha tenido más importancia el desarrollo inmobiliario en la República Dominicana, y unas 200,000 familias se han podido beneficiar de lo que es el incentivo a la vivienda de bajo costo. ¿Qué resulta? Que el fideicomiso lo que hace es que crea un espacio jurídico, financiero, de administración, si se quiere, de una tercera parte, donde los involucrados, dígase la entidad financiera, el desarrollador, el ingeniero, el contratista y sobre todo los beneficiarios finales, tienen la garantía de que los contratos se van a establecer porque hay un administrador fiduciario, una tercera parte equidistante, sin intereses, que permite una administración de eso y evita que venga este tipo de fraudes, que era, vuelvo y repito, muy común hace 15 años, 20 años. Y por esa razón, yo decía ayer en las redes que este tipo de cosas, cuando se hacen bajo el esquema de una fiduciaria, administrada por una fiduciaria, sea cual que fuese, aquí tenemos casi más de 25 fiduciarias en el país, y es muy difícil que se den este tipo de cosas, casi imposible. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace que se den este tipo de situaciones? Es que normalmente el desarrollador, cuando no tiene ética o cuando tienen algún problema o se mete en otros proyectos, la administración de esos recursos la utiliza no necesariamente para terminar ese proyecto. Y muchas veces utiliza eso, en los mejores casos, para desarrollar otro proyecto, se apalanca en los avances que se están dando, que da el beneficiario,
utiliza el dinero que consigue del financiamiento de los bancos para comenzar otros proyectos y entra en una espiral que fuese como si fuera una especie de un mecanismo Ponzi. Andrés, una pregunta. Pero lo que está haciendo... Sí, una pregunta. A veces desde fuera uno escucha fiduciario, fiducia, y uno entiende, y tú hablas de Ciudad Juan Bosch, estamos hablando de macroproyectos, pero en el actual esquema jurídico y en los costos de implementación de esos contratos, un ingeniero, por ejemplo, que vaya a construir un edificio de 8 apartamentos, puede armarse en torno a un contrato fiduciario, o yo que voy a comprar un apartamentico de 3, 4 millones de pesos en un complejo donde hay 8, 10, 12 apartamentos, puedo exigirle o puedo decir, no, yo mejor me voy a tal sitio que esos contratos es con una fiduciaria que lo están haciendo. No es muy caro esto. Totalmente. No, porque fíjate qué pasa. El legislador, cuando diseña este instrumento, le otorga una serie de beneficios fiscales que compensan la administración fiduciaria. Y cuando tú neteas los beneficios fiscales que tiene, por ejemplo, un desarrollo de un proyecto normal pagaría lo que paga de impuestos sobre la renta luego de los beneficios. ¿No? Estamos hablando de que tiene que pagar el 25% de los beneficios, ¿cierto? Sí. En el caso de los proyectos que se hacen mediante la figura del fideicomiso, solamente paga el 10%. Entonces, hay una serie de beneficios que otorga... Y la fiduciaria no le va a cobrar el 15%. No, claro que no. O sea, lo que más cobra, un proyecto como esto, lo que más cobra de una administración que lleva desde todo el proceso de debida diligencia, o sea, una persona que haya tenido algún tipo de expediente o que tenga un expediente abierto en la justicia no puede hacer un fideicomiso. En el caso que nos ocupa y que se está hablando en las redes, y en el específicamente del tema que saca Nuria y que lo pone a nivel de la opinión pública, esa persona ya tenía expedientes abiertos anteriormente. Para hacer un contrato y establecer una relación, una fiduciaria, tiene que pasar toda una debida diligencia. Primero, todo el tema del terreno tiene que estar limpio de cualquier tipo de gravámenes. Ninguna persona involucrada puede tener ningún tipo de antecedentes penales. Ese dinero se revisa desde el punto de vista del lavado, etcétera. Pero vuelvo y te digo, lo que más cobra por esa administración que lleva a cabo eso es hasta un 1% del proyecto. Y eso se compensa totalmente con los beneficios que va a tener. Entonces, un desarrollador, nosotros aquí en la fiduciaria, en el sistema fiduciario completo, hay proyectos de 5 casas, de 4 casas, proyectos de 15 apartamentos y grandes proyectos que evidentemente sobrepasan 100, 200, hasta 2.000 unidades habitacionales. Entonces, vuelvo y repito, esto no es nuevo. O sea, el 60% del comercio inmobiliario, del Producto Interno Bruto en Colombia se maneja en base a fideicomisos. Ahí no se utiliza el pagaré. Y todo el 95% de todo el movimiento inmobiliario, tanto en México, en Panamá, en esos países, ya por costumbre, porque es una figura que se conoce bastante, se hace mediante el sistema de fideicomisos porque, primero, es un patrimonio autónomo. O sea, desde el punto de vista legal, no es embargable si la persona tiene otro problema. Imaginémonos, por ejemplo, Federico, que hay un ingeniero que está desarrollando y que comienza a tener problemas por otro negocio. Ese fideicomiso que él hizo para protección de los involucrados, que básicamente son los que adquieren esto, se protege. Por lo tanto, los problemas que ese desarrollador tiene por tener otros negocios y que pueden afectarle su patrimonio total, ese patrimonio está protegido, o sea, es inembargable porque es un patrimonio autónomo administrado por una fiduciaria. Por lo tanto, le da una certeza jurídica a todos los involucrados que permite generar ese capital social para poder multiplicar los efectos que esa confianza le confiere. O sea, ahora mismo, una persona sin darse a conocer mucho, un ingeniero que quiere desarrollar un proyecto, un promotor nuevo, haciéndolo con la figura del fideicomiso, le genera confianza a una persona que en Nueva York quiera comprar un apartamento y que solamente sabiendo que lo está administrando el sistema fiduciario nacional puede tener la certeza que ese dinero se va a utilizar en el tiempo, en el espacio y en las cualidades y calidades que ese contrato está firmado. Por lo tanto, yo lo que entiendo es que nosotros tenemos que un poco promover esa figura para darle certeza de que es la única forma donde el gobierno puede tener la capacidad, desde la Dirección General de Impuestos Internos hasta la Superintendencia de Bancos, de poder controlar que esa transacción sea fidedigna, o sea, tenga la fe pública. Y sobre todo hay otro tema, que cuando usted va a un banco
a buscar un préstamo desde el punto de vista de un préstamo para que sirva como puente, ¿no? Un préstamo interino que necesita el desarrollador para comenzarlo. Normalmente las tasas de interés siempre son de 1 a un 2% más baratas cuando es fideicomiso, porque el banco sabe que su administración tiene un riesgo mucho menor, casi nulo, cuando es una fiduciaria. Por lo tanto, desde todo punto de vista, cualquier desarrollo inmobiliario siempre sale mucho mejor hacerlo mediante el fideicomiso para todos los involucrados que hacerlo sin fideicomiso. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias por esas explicaciones. Mira, ahora yo me entero por qué hacen es tan minucioso este proceso, incluso para quien vende un bien que vaya a ser utilizado por un fideicomiso. Yo he tenido esa experiencia. Gracias, muchísimas gracias. A la orden siempre. Le mando un abrazo. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.